La bofetada que conmovió a 20 millones de almas. Atención, comunidad. Antes de sumergirnos en esta historia que te pondrá la piel de gallina, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, porque historias como la de Sara merecen ser escuchadas. Vamos a empezar. Mi nombre es Sara Martínez. Tenía 28 años y estaba a punto de dar a luz cuando la amante de mi esposo, en un acto de rabia irracional, me dio una bofetada en los juzgados. Lo que sucedió a continuación no solo expuso un asesinato y reveló que el juez era en realidad mi padre, sino que también derrumbó el imperio de un millonario. Aquí está la historia completa de Sara Martínez, y al final entenderás por qué 20 millones de personas la llamaron la bofetada que conmovió al mundo. Las puertas de caoba del juzgado de la familia de Madrid se abrieron con un chirrido que resonó en mi corazón roto. A mis 28 años y con 8 meses de embarazo, me movía con la cautela de quien lleva una carga preciosa a través de un campo minado. Mi vientre hinchado estiraba la tela de mi modesto vestido de maternidad, un contraste brutal con el atuendo de diseñador que habría llevado 6 meses antes, cuando aún creía en los cuentos de hadas. «Tú puedes», me susurré, con una mano sobre mi vientre, donde mi hijo aún no nacido se movía inquieto. El bebé parecía saber cuándo estaba ansiosa, respondiendo a mi estado emocional con movimientos que se sentían como pequeñas protestas contra el caos del mundo exterior. El pasillo del juzgado se extendía ante mí como un túnel de juicio. Los fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sombras duras que hacían que todos parecieran culpables de algo. Mis pasos resonaban en el mármol, cada taconeo un tic-tac en la cuenta atrás para el enfrentamiento que llevaba semanas temiendo. Había llegado temprano, con la esperanza de centrarme antes de la audiencia de liquidación del divorcio. Mi exesposo, el millonario Ricardo Velasco, estaría allí, por supuesto, probablemente con su abogado, Javier Cortés, un tiburón con un traje de 3.000 euros que se había labrado una carrera ayudando a hombres ricos a esconder sus bienes de sus esposas. Pero yo tenía a mi propia campeona, la abogada Sofía Ruiz, una defensora feroz que había tomado mi caso pro bono después de enterarse del abuso narcisista que había soportado. La sala de espera, fuera de la sala número 3, estaba casi vacía a esa hora. Me senté con cuidado en un banco de madera, con la espalda dolorida por el peso extra. Cerré los ojos y practiqué los ejercicios de respiración que la doctora Elvira Ocampo, mi terapeuta, me había enseñado. Inhalar en 4, mantener en 4, exhalar en 4. Cada respiración era un pequeño acto de rebelión contra el pánico que amenazaba con abrumarme. «Ya no eres la chica ingenua que se casó con él», me recordé, sintiendo que el bebé cambiaba de posición. «Ahora eres madre, eres fuerte». La transformación había sido dolorosa, pero necesaria. 6 meses antes, había descubierto la aventura de Ricardo a través de un mensaje de texto que había dejado descuidado en su tablet. La otra mujer, una tal Alicia Romero, no era una simple amante. Era una depredadora que había buscado a Ricardo específicamente por su fortuna. O tal vez él simplemente había buscado una excusa para desechar a su joven esposa, como si fuera la moda de la temporada pasada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «Voy en camino. Recuerda que no tienes que hablar con ellos antes de la audiencia. Sé fuerte». Las palabras de la abogada pretendían reconfortarme, pero también me recordaron lo que se avecinaba. Esto no era solo una división de bienes o un acuerdo de custodia para nuestro hijo. Se trataba de recuperar mi vida de un hombre
que había destruido sistemáticamente mi autoestima a lo largo de 3 años de matrimonio. Amor de juventud, lo había llamado mi madre, Elena, antes de fallecer 2 años atrás. Ten cuidado, cariño. Hombres como Ricardo no se casan con mujeres como nosotras por amor. Yo no lo había entendido entonces. Tenía 25 años, recién graduada de la universidad, con un título en trabajo social que nunca llegué a usar. Richard me había seducido con sus viajes en jet privado y sus galas benéficas, haciéndome sentir que había entrado en un mundo diferente, un mundo mejor. Qué equivocada estaba. El Okumbae ascensor emitió un ding y todo mi cuerpo se tensó. Incluso antes de levantar la vista, supe quiénes eran. Había un sonido particular en el caminar de Ricardo, pasos firmes y medidos que anunciaban su importancia. Salió del ascensor con su característico traje azul marino, el teléfono pegado a la oreja, haciendo negocios como si el divorcio fuera un simple asunto más en su agenda. Detrás de él, con unos tacones de diseño que probablemente costaban más que la renta mensual de la mayoría, venía Alicia. Era todo lo que yo no era. Alta, elegante, con el tipo de belleza agresiva que hacía girar cabezas y rompía corazones. A sus 35 años, se comportaba con la confianza de una mujer que nunca había escuchado la palabra no. Instintivamente, coloqué ambas manos sobre mi vientre, como si pudiera proteger a mi bebé de la energía tóxica que emanaba de la pareja que se acercaba. Sí, pareja. Ricardo ni siquiera había intentado esconderlo. Llevaba el brazo alrededor de la cintura de Alicia, y ella se apoyaba en él con el aire posesivo de una mujer que marca su territorio. Vaya, vaya. La voz de Alicia cortó el pasillo como una cuchilla. Mira quién llegó temprano, intentando ganarse la simpatía del juez. Ricardo ni siquiera miró a su futura exesposa. Continuó su conversación telefónica como si yo fuera invisible. Solo un mueble más en el pasillo del juzgado. Era una crueldad practicada, esta habilidad para hacerme sentir que no existía. No respondí al ataque de Alicia. Mi terapeuta me había enseñado la técnica de la roca gris. Volverse tan poco interesante como fuera posible para evitar alimentar el suministro narcisista. Mantuve la mirada baja, concentrándome en los suaves movimientos de mi bebé. «Oh, vamos», insistió Alicia, acercándose. «Seguro que tienes algo que decir. ¿Alguna súplica patética para que Ricardo piense en su hijo?» «Noticia de última hora, cariño», continuó. «Él ya está planeando nuestra familia. Hijos de verdad, no cualquier error que tú estés llevando». Las palabras me golpearon como si fueran golpes físicos, cada una cuidadosamente calculada para herirme. Mis manos temblaron, pero no levanté la vista. No les daría esa satisfacción. «Alicia, basta», dijo Ricardo finalmente, terminando su llamada. Pero no había un verdadero reproche en su tono. Más bien, sonaba divertido. «Guárdatelo para la sala del tribunal». «¿Por qué?», rió Alicia, un sonido metálico que no tenía calidez. «Necesita entender cuál es su lugar, la pequeña cazafortunas que pensó que se había ganado la lotería». «Bueno, cariño, los billetes de lotería caducan». Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Aquí no, no delante de ellos. El bebé pateó con fuerza, como si sintiera mi angustia, y yo me froté el vientre con suaves círculos. «Ya es suficiente». Una nueva voz entró en la conversación, fuerte, autoritaria e inesperadamente familiar. Levanté la vista para ver a una mujer que se dirigía hacia ellos con un propósito. Tenía unos 30 años, con el cabello castaño recogido en un moño profesional y unos ojos que ardían con justa ira.
Llevaba un traje de negocios impecable y se movía como alguien acostumbrado a ser escuchado. ¿Y tú quién eres?, preguntó Alicia, con un tono lleno de desdén. Irene Navarro, respondió la mujer, colocándose entre nosotros y mis torturadores. Abogada, y si no dan un paso atrás ahora mismo, están a punto de ser acusados de acoso. ¿Cómo creen que reaccionó Ricardo al ver a esta abogada? Dejen sus comentarios abajo y denle like a este video para más partes de la historia. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. ¿Navarro? ¿Como la jueza Navarro? Irene sonrió con la boca, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. La misma. Ahora, creo que mi clienta tiene derecho a esperar su audiencia sin ser acosada. ¿Su clienta?, dijo Javier Cortés, el abogado de Richard, que acababa de llegar. ¿No sabía que la señora Martínez había cambiado de representación? Estoy consultando, dijo Irene con suavidad, y ahora mismo estoy documentando lo que parece ser una angustia emocional, intencional, infligida a una mujer embarazada. ¿Les gustaría continuar, señora Romero? Ah, sí. Conocemos su verdadero nombre y su historia. El rostro de Alicia palideció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. No me das miedo. Debería, respondió Irene. Pero por favor, continúe. Cada palabra que diga es más evidencia. La tensión en el pasillo era palpable. Ricardo finalmente pareció darse cuenta de la posición precaria en la que se encontraban. Tomó a Alicia del brazo y la condujo hacia el otro extremo del pasillo. «Vámonos. Esto no vale la pena». Mientras se alejaban, Alicia me dirigió una última mirada, una promesa de que esto no había terminado. Finalmente, me permití respirar, mirando a la mujer que había aparecido como un ángel guardián. «Gracias», susurré. La expresión de Irene se suavizó al sentarse a mi lado. «No tienes que agradecérmelo. Somos familia. Después de todo». Mi ceño se frunció confundida. «Lo siento, ¿qué?» «Es una larga historia», dijo Irene, mirando hacia las puertas de la sala del tribunal. «Una que involucra a tu madre, Elena, y a un padre que ninguna de las dos sabía que compartíamos. Pero ahora tenemos que concentrarnos en superarla en esta audiencia». La revelación me golpeó como un rayo. ¿Somos hermanas?» Irene asintió, con lágrimas en los ojos. «Medio hermanas. Te he estado buscando durante meses, desde que descubrí la verdad. Siento aparecer ahora, cuando necesitas ayuda. Pero te lo prometo, Sara, ya no estás sola. Tienes familia, y nosotras protegemos a los nuestros». Antes de que pudiera procesar la impactante revelación, Sofía, mi abogada, llegó. «Sara, ya estoy aquí. ¿Estás lista?» Pero yo no la escuchaba. Miraba a Irene, viendo por primera vez la forma familiar de su nariz, la forma en que inclinaba la cabeza al pensar. Pequeñas cosas que de repente cobraban sentido. El bebé pateó de nuevo, y yo jadeé. «¿Estás bien?», preguntaron ambas mujeres al unísono. Yo creo que estoy teniendo una contracción, admití, con la mano en la parte baja de la espalda, donde un dolor comenzaba a irradiarse. «Probablemente solo sean las de Braxton Hicks», dijo Sofía, aunque la preocupación teñía su voz. «El estrés del día. Deberíamos traerte un poco de agua». Irene ya se estaba moviendo, yendo a la fuente de agua con un vaso de papel. Mientras lo hacía, las puertas de la sala del tribunal se abrieron y salió un alguacil. «Martínez versus Velasco, la jueza Navarro, está lista para ustedes». Mis ojos se abrieron de par en par. «¿La jueza Navarro?» «Nuestro padre», terminó Irene en voz baja. «No sabe que eres su hija. Todavía no se lo he dicho. Quería estar segura de que estabas de acuerdo con ello primero». La realidad de la situación me golpeó como una ola. Estaba a punto de enfrentarme a mi exesposo millonario y a su amante en una audiencia de divorcio, presidida por un padre cuya existencia desconocía,
mientras mi recién descubierta hermana estaba a mi lado. Y mi bebé parecía decidido a hacer su propia entrada dramática. «No puedo hacer esto», susurré. Irene me tomó la mano y la apretó con suavidad. «Sí puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Mamá estaría muy orgullosa de ti. Ella te conocía solo a través de historias y cartas, pero sé que te amaba con fiereza y sé que querría que lucharas por ti misma y por tu bebé. Así que eso es lo que vamos a hacer». ¿Qué creen que pasará cuando el juez descubra quién es Sara? Dale like y comparte para no perderte el final de esta increíble historia. Sofía miró entre nosotras, sintiendo claramente que había más en la historia, pero lo suficientemente profesional como para no indagar. «Tenemos que entrar. Sara, ¿estás lista?» Me levanté lentamente, con una mano en mi vientre, la otra aún en la de Irene. «Estoy lista». La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, más íntima y, por lo tanto, más intimidante. Los paneles de madera oscura cubrían las paredes, y la luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras en el suelo. La bandera de España estaba en una esquina, un testigo silencioso de la justicia que estaba a punto de ser buscada o negada. La jueza Sofía Navarro se sentó detrás del estrado, una figura imponente incluso con su toga negra. Tenía unos 50 años, con cabello plateado y unos ojos azules penetrantes que parecían captarlo todo a la vez. Me encontré buscando en su rostro cualquier parecido, cualquier indicio de la conexión que Irene afirmaba que compartíamos. «Por favor, siéntense», indicó la jueza Navarro, con una voz que llevaba la autoridad de 3 décadas en el estrado. «Estamos aquí para el asunto de Martínez versus Velasco, caso número 407-39. Veo que ambas partes están presentes con sus abogados». Ricardo y Alicia se sentaron en la mesa del demandante con Javier Cortés. Alicia no debería haber estado allí. No tenía legitimidad legal en el procedimiento. Pero la arrogancia de Ricardo no conocía límites. Quería que lo viera con ella, que restregara la sal en la herida. Me senté entre Sofía e Irene, con la espalda adolorida por cada movimiento. El bebé había estado inquieto toda la mañana, y las contracciones de Braxton Hicks venían con más frecuencia. Me obligué a concentrarme en la declaración de apertura de Sofía. «Su señoría», comenzó Sofía, de pie con una postura perfecta. «Estamos aquí hoy para abordar la distribución equitativa de los bienes conyugales y establecer los arreglos de custodia para el niño que la señora Martínez está esperando. Mi clienta ha sido sometida a abuso narcisista a lo largo de su matrimonio, incluido el control financiero, la manipulación emocional y la infidelidad». Javier Cortés se levantó antes de que Sofía pudiera continuar. «Objeción, su señoría. Estas son acusaciones sin fundamento destinadas a prejuzgar a la corte». «Señor Cortés», dijo la jueza Navarro con calma, «esto es una audiencia, no un juicio. Le permitiré a la señora Ruiz que presente su caso. Usted tendrá su oportunidad de responder». Sofía asintió agradecida y continuó. «Mi clienta descubrió la aventura de su esposo hace 6 meses. Desde entonces, ha sido sistemáticamente privada de los fondos conyugales, obligada a depender de la caridad de amigos y sometida a una campaña de acoso diseñada para romper su espíritu y obligarla a aceptar un acuerdo inadmisible». «Eso es ridículo», soltó Alicia, ignorando la mirada severa de Javier Cortés. «No es más que una cazafortunas que se quedó embarazada para atrapar a Ricardo». El mazo de la jueza Navarro golpeó con fuerza. «Señora Romero, usted no es parte de este caso. Si no puede guardar silencio, será expulsada de mi sala».
El rostro de Alicia se enrojeció de ira, pero Ricardo le puso una mano en el brazo, y ella se calmó. Noté la mirada calculadora en los ojos de Alicia y sentí un escalofrío. Esta mujer era peligrosa, no solo malvada. Señor Cortés, dijo la jueza Navarro, por favor, presente la posición de su cliente. Javier Cortés se puso de pie, ajustándose la corbata con facilidad. Su señoría, mi cliente, Ricardo Velasco, ha sido más que generoso. Le ha ofrecido a la señora Martínez un acuerdo de 250,000 euros, lo que es más que justo considerando la duración del matrimonio y su limitada contribución a los bienes conyugales. ¿Contribución limitada? La voz de Sofía fue aguda. La señora Martínez abandonó su carrera para apoyar los negocios de su esposo. Organizó sus eventos, administró su hogar y proporcionó la vida familiar estable que le permitió construir su fortuna. Era un ama de casa, replicó Cortés con desdén, apenas un papel desafiante. La mano de Irene encontró la mía bajo la mesa, apretándola en señal de apoyo. Sentí otra contracción, más fuerte esta vez, y tuve que morderme el labio para no jadear. La jueza Navarro, revisó los documentos que tenía delante. Veo aquí que el patrimonio neto del señor Velasco se estima en 42 millones de euros. El acuerdo propuesto representa menos del 1% de esa cantidad. Su señoría, dijo Cortés con suavidad, la mayoría de esos bienes se adquirieron antes del matrimonio o a través de proyectos en los que la señora Martínez no tuvo participación. Eso no es del todo exacto, interrumpió Sofía. Sacó una carpeta de documentos. Tenemos pruebas de que varios negocios importantes se negociaron en eventos sociales organizados y celebrados por la señora Martínez. Sus conexiones sociales, particularmente a través del trabajo benéfico de su difunta madre, fueron fundamentales para la expansión comercial del señor Velasco. Ricardo se burló con audible desprecio. Esto es ridículo. Sara no hizo nada más que gastar mi dinero y jugar a las casitas. Señor Velasco, advirtió la jueza Navarro, tendrá su oportunidad de testificar si es necesario. La audiencia continuó con ambas partes presentando documentos financieros y discutiendo sobre la división de bienes. Traté de concentrarme, pero las contracciones se volvían más fuertes y más cercanas. Esto no era de Braxton Hicks. Era un parto real. 3 semanas antes de tiempo. Su señoría, decía Sofía, también tenemos que abordar la cuestión de la custodia. El señor Velasco ha indicado que quiere la custodia total del niño. Eso es correcto, confirmó Cortés. Mi cliente cuestiona la paternidad y cree que la señora Martínez no es apta para criar al niño dada su inestabilidad emocional. ¿Inestabilidad emocional? La voz de Sofía se elevó. Ha sido abusada durante 3 años. Cualquier angustia emocional que esté experimentando es un resultado directo de las acciones del señor Velasco. Estas son acusaciones serias, dijo la jueza Navarro, con la mirada puesta en las partes. Señor Velasco, ¿realmente está cuestionando la paternidad de este niño? Ricardo se puso de pie, con la expresión fría. Su señoría, mi esposa estaba desesperada por retenerme. No me extrañaría que se hubiera quedado embarazada de otra persona para atraparme en el matrimonio. Jadeé, tanto por las crueles palabras como por otra contracción. Irene notó mi angustia de inmediato. Su señoría, dijo Irene, levantándose. Mi clienta necesita un breve receso, pero Alicia también lo había notado, y algo feo brilló en sus ojos. Se levantó bruscamente, sacudiéndose la mano de Ricardo. Por favor, dijo Alicia en voz alta. Está fingiendo para dar pena, como si hubiera estado fingiendo ser una víctima todo este tiempo. Señora Romero, siéntese, ordenó la jueza Navarro, pero Alicia estaba fuera de control. Rodeó la mesa en dirección a mí, con el rostro retorcido por la ira. Pequeña don nadie patética,
¿Crees que puedes quitarle el dinero a Ricardo? ¿Crees que ese bebé lo mantendrá atado a ti? Todo sucedió a cámara lenta. Alicia levantó la mano y antes de que nadie pudiera reaccionar, me dio una bofetada con todas sus fuerzas. El sonido resonó en la sala del tribunal como un disparo. Me caí hacia atrás, con las manos instintivamente yendo a proteger mi vientre. Irene me atrapó antes de que cayera al suelo, pero el daño ya estaba hecho. Grité de dolor cuando una fuerte contracción se apoderó de mi cuerpo y sentí un cálido chorro de líquido. ¡Mi bolsa! ¡Mi bolsa! ¡Se rompió!, jadeé. El tribunal se sumió en el caos. La jueza Navarro se puso de pie, gritando pidiendo seguridad. Sofía estaba llamando al 112. Irene me abrazó protectoramente. Su rostro era una máscara de furia mientras miraba a Alicia. Agredes a una mujer embarazada delante de un juez. La voz de Irene era mortalmente tranquila. Acabas de acabar con tu propio futuro. Alicia pareció darse cuenta de lo que había hecho, y su rostro se quedó sin color. No quise. Ella me provocó. Seguridad, arresten a la señora Romero por agresión, ordenó la jueza Navarro. Ricardo se limitó a quedarse allí, con aspecto de fastidio. Todo esto es muy dramático, pero seguramente podemos continuar con la audiencia, insistió. ¿Continuar? Irene se giró hacia él. Tu esposa embarazada está de parto porque tu amante la agredió. ¿Y quieres continuar? Mi exesposa, corrigió Ricardo con frialdad. O lo será pronto. Gemí cuando otra contracción me golpeó. Venían rápido ahora. El bebé, jadeé. Algo va mal, es demasiado pronto. La jueza Navarro bajó del estrado, y por un momento, su máscara profesional se desvaneció. Me miró con una expresión de profunda preocupación, casi paternal. La ambulancia está en camino, dijo con suavidad, y luego a Irene. Cuídala. No la voy a dejar, dijo Irene con firmeza. Mientras los servicios de emergencia atendían a Sara, Alicia era esposada. Ricardo, haz algo, gritó. La respuesta de Ricardo nos dejó helados a todos. Estás sola, Alicia. No me relaciono con criminales. El rostro de Alicia se transformó, de la incredulidad a la rabia. Bastardo, hice todo por ti. Me deshice de tu segunda esposa de la misma manera, ¿recuerdas? Me lo prometiste. ¡Cállate!, rugió Ricardo, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué creen que quiso decir Alicia con eso? Comenten sus teorías y denle like a este video para mostrar su apoyo a Sara. La voz de la jueza Navarro cortó el caos. Inspectora Pérez, creo que tenemos que ampliar esta investigación. Señor Cortés, aconseje a su cliente que no salga de la ciudad. La inspectora Michelle Pérez, que había estado observando desde la galería, se adelantó. Ya estoy en ello, su señoría. Mientras los servicios de emergencia se preparaban para transportarme, agarré la mano de Irene. No me dejes, por favor. Tengo miedo. No me voy a ir a ninguna parte, me prometió Irene. Somos familia, ¿recuerdas? La jueza Navarro observaba la escena, con una expresión ilegible. Señora Navarro, acompañe a su cliente al hospital. Esta audiencia queda pospuesta indefinidamente. Y señor Velasco, se dirigió a Ricardo con un disgusto apenas disimulado. Quizá quiera contratar a un abogado criminalista. Va a necesitar uno. Mientras me sacaban en la camilla, oía a Alicia gritar desde el pasillo donde la estaban arrestando. «Esto no ha terminado. No puedes hacerme esto. Yo sé cosas, lo sé todo». Lo último que vi antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia fue el rostro feroz y protector de Irene, y detrás de ella, la jueza Navarro parada en la entrada del juzgado, con su toga moviéndose con el viento, mirándonos irnos con una expresión de profunda tristeza. El hospital olía a antiséptico y a miedo. Me agarré a las barandillas de la cama, mientras otra contracción me desgarraba el cuerpo, mis nudillos blancos por el esfuerzo de no gritar.
Los monitores emitían pitidos constantemente, rastreando los latidos del corazón de mi bebé, que las enfermeras revisaban con expresiones cada vez más preocupadas. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Irene, frotando mi frente con una toalla fresca. No se había separado de mi lado desde que habíamos llegado hacía 2 horas. «Solo respira. Es demasiado pronto», jadeé. «No está listo. Yo no estoy lista». La doctora Elvira Ocampo, mi terapeuta, había llegado poco después que nosotras. «Sara, escúchame», dijo con su voz tranquila y profesional. «Tu bebé tiene 37 semanas. Eso se considera a término. Está listo, y tú también lo estás». Otra contracción me golpeó y grité. El dolor era diferente de lo que esperaba, no solo físico, sino emocional. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. La agresión, la revelación sobre Irene, el parto. Mi mente no podía procesarlo todo. «¿Dónde está Sofía?», pregunté entre contracciones. «Está en el juzgado arreglando las cosas», respondió Irene. «Alicia está siendo acusada formalmente, y hay mucho papeleo. Dijo que te dijera que no te preocuparas por nada más que por tener a este bebé». Una enfermera entró para revisar mi dilatación. 7 centímetros, anunció. «Estás progresando rápidamente. La doctora entrará pronto». Cuando la enfermera se fue, agarré la mano de Irene. «Háblame de nuestro padre. Háblame de la jueza Navarro». Irene dudó. «¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora? Necesito algo en lo que concentrarme además del dolor. Por favor». Irene se sentó en el borde de la cama, sin soltar mi mano. «Nuestra madre, Elena, tuvo una breve relación con Sofía Navarro antes de casarse con tu padre. Ella era joven. Trabajaba como reportera de la corte. Él era un joven abogado, brillante y ambicioso. Se enamoraron, pero su familia no aprobaba a Elena. Ella no era de la clase social correcta». Escuché, tratando de imaginar a mi madre como una mujer joven enamorada. Elena nunca había hablado de ningún hombre antes del padre de Sara. «Ella se fue sin decirle que estaba embarazada», continuó Irene. «Se mudó a otra ciudad, me tuvo y me crió sola durante 5 años. Luego conoció a tu padre, David Martínez. Se casaron y te tuvieron a ti. Creo que quería darnos a ambas la familia que nunca tuvo». «¿Pero por qué no me habló de ti?», pregunté, y luego me tensé cuando otra contracción comenzó. Irene me ayudó a superarla antes de responder. «Tu padre no me quería. Toleraba mi presencia, pero me dejó claro que no era su hija. Cuando se divorciaron, yo tenía 12 años y tú 7. El acuerdo de custodia me dio a nuestra madre solo a tiempo parcial, y tu padre obtuvo la custodia principal de ti. Él no quería que tuviéramos contacto. Por eso apenas te recuerdo», susurré. «Mamá a veces mencionaba a una hermana mayor, pero papá decía que estaba confundida. No lo estaba. Tenía el corazón roto. Me escribía cartas sobre ti constantemente. Lo inteligente que eras. Lo amable. Guardó cada foto, cada boletín de notas. Cuando murió, me dejó una caja llena de recuerdos tuyos». Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el sudor. «¿Y nuestro padre, la jueza Navarro?» Me enteré de él después de que mamá muriera. Me dejó una carta explicándolo todo. Me puse en contacto con él hace 6 meses. Se sorprendió, pero me aceptó de inmediato. Ha estado tratando de recuperar el tiempo perdido. «¿Sabe de mí?», negué con la cabeza. Quería decírselo, pero me enteré de tu situación con Ricardo. Pensé que ya tenía suficiente con lo que lidiar. Estaba planeando decíroslo a ambos después de que el divorcio se finalizara. La puerta se abrió y entró un médico, pero no era la obstetra que esperaba. Era un hombre mayor, con ojos amables y manos suaves. «Señora Martínez, soy el doctor Ruiz. La doctora Delgado está en una cirugía de emergencia, así que yo daré a luz a su bebé»,
¿Cómo vamos? Asustada, admití. Eso es perfectamente normal, dijo, revisando mi historial. Entiendo que has tenido un día bastante traumático, pero los latidos del corazón de tu bebé son fuertes y estás progresando bien. Vamos a cuidaros excelentemente a ambos. Mientras me examinaba, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Irene lo revisó y jadeó. ¿Qué es? Pregunté. Es de Sofía. Alicia está hablando. Está confesando todo, incluso... Irene se interrumpió. ¿Incluso qué? Lo que le pasó a la segunda esposa de Ricardo. Sara la empujó por las escaleras cuando estaba embarazada. El bebé murió. Y la esposa se suicidó. Alicia y Ricardo lo encubrieron. Me sentí enferma. Oh, Dios mío. Él sabía de lo que ella era capaz y la trajo cerca de mí. No pienses en eso ahora, intervino la doctora Arocampo. Concéntrate en tu respiración. Concéntrate en tu bebé. Pero no podía dejar de pensarlo. El patrón era claro ahora. Ricardo elegía a mujeres jóvenes y vulnerables. Las usaba y luego las desechaba cuando aparecía alguien más interesante. Y Alicia había sido su cómplice, eliminando los obstáculos. Yo podría haber sido la siguiente, susurré. Pero no lo fuiste, dijo Irene con firmeza. Estás aquí, estás a salvo, y estás a punto de traer un hermoso bebé al mundo. Otra contracción me golpeó, esta tan fuerte que grité. El doctor Ruiz me revisó de nuevo. 10 centímetros. Es hora de empujar. La siguiente hora fue un borrón de dolor y esfuerzo. Empujé con todas mis fuerzas. Irene sostenía una pierna y mi abogada sostenía mi cabeza, guiándome en cada empuje. No puedo, sollocé después de lo que pareció el 100º empuje. No soy lo suficientemente fuerte. Sí lo eres, dijo Irene con fiereza. Sobreviviste a Ricardo, sobreviviste a Alicia, sobreviviste a años de abuso. Puedes hacer esto. Piensa en tu madre, añadió la doctora Arocampo. Piensa en la fuerza de Elena. Está en ti. Pensé en mi madre, en los secretos que había guardado, el dolor que había soportado. Pensé en la hermana que había perdido y encontrado de nuevo. Pensé en el padre que nunca supe que me estaba cuidando en el juzgado. Y encontré una reserva de fuerza que no sabía que existía. Un último gran empujón, me animó el doctor Ruiz. La cabeza ya está casi fuera. Agarré con todo lo que tenía, un grito primal saliendo de mi garganta. Y entonces, de repente, la presión desapareció, reemplazada por un gemido delgado y enojado. Es un niño, anunció el doctor Ruiz, colocando al bebé que se retorcía y lloraba sobre mi pecho. Un niño perfecto y sano. Miré a mi hijo a través de lágrimas de alegría y agotamiento. Era pequeño pero perfecto, con un mechón de cabello oscuro y pequeños puños que se agitaban en protesta por haber nacido. En el momento en que lo colocaron en mi pecho, dejó de llorar, como si reconociera los latidos de mi corazón. Es hermoso, susurró Irene, con lágrimas corriendo por su propio rostro. ¿Cuál es su nombre? No lo había decidido. Había ido y venido con nombres durante meses, pero al mirarlo ahora, lo supe. Guillermo, dije suavemente. Guillermo Navarro Martínez, por sus 2 abuelos. La mano de Irene voló a su boca. Sara, ¿debes saber de dónde viene? Dije. De todo. Lo bueno y lo complicado. La doctora Arocampo sonrió. Tu madre estaría muy orgullosa. Mientras las enfermeras limpiaban y medían al bebé Guillermo, mi teléfono sonó. Irene respondió, alejándose para hablar. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. Era Sofía. Ricardo ha sido arrestado. Alicia le ha dado a la policía suficientes pruebas para acusarlo como cómplice de asesinato. Y Sara, la jueza Navarro lo sabe. Lo de que eres su hija.
Sofía tuvo que decírselo para explicar por qué necesitaba que se redactaran documentos de custodia de emergencia. ¿Qué dijo? Viene para acá, si no quieres verlo. No, la interrumpí. Quiero conocerlo. Guillermo debe conocer a su abuelo. Una hora más tarde, después de que me trasladaron a una habitación de recuperación, y Guillermo había sido alimentado por primera vez, llamaron suavemente a la puerta. La jueza Navarro entró, aún con su toga de juez, su rostro una mezcla de emociones que no podía descifrar. Se paró a los pies de mi cama, aparentemente sin saber qué decir. Finalmente, habló, con la voz ahogada por la emoción. Tuve 2 hijas todo este tiempo. Tuve 2 hijas y no lo sabía. ¿Mamá nunca te lo dijo?, pregunté. Negó con la cabeza. Después de que Irene me encontró, me pregunté si Elena tenía otros hijos, pero nunca imaginé que mi hija estaba en mi sala de audiencias hoy. Mi hija estaba siendo lastimada frente a mí. Y no lo sabía. Me protegió de todos modos, señalé, incluso sin saberlo. ¿Puedo?, preguntó haciendo un gesto hacia el bebé. Asentí e Irene cuidadosamente colocó a Guillermo en los brazos de su abuelo. La jueza Navarro miró a su nieto con asombro. «Lleva su nombre», dije en voz baja, «y el de mi padre adoptivo. Quiero que conozca toda su historia familiar». A Elena le habría encantado esto, dijo la jueza Navarro, con la voz quebrada. Siempre quiso que nuestras familias estuvieran juntas. Ahora lo estamos, dijo Irene, poniendo un brazo alrededor de mi hombro. Tal vez no de la manera en que ella lo imaginó, pero estamos aquí. Mientras se sentaban juntos, 3 generaciones unidas por secretos, dolor y, en última instancia, amor. Sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. El camino por delante sería difícil. Habría juicios, literal y figuradamente. Ricardo y Alicia tendrían que enfrentarse a la justicia. Yo tendría que reconstruir mi vida como madre soltera, pero no estaba sola. Tenía una hermana que me había buscado, un padre que sin saberlo me había protegido y un hijo que crecería rodeado de amor en lugar de abuso narcisista. El bebé se movió en los brazos de su abuelo y la jueza Navarro comenzó a tararear suavemente una vieja nana que reconocí con un sobresalto. Mi madre solía tararear la misma melodía. «¿Mamá te enseñó eso?», preguntó Irene, aparentemente reconociéndola también. «No», dijo la jueza Navarro con suavidad. «Yo se la enseñé a ella. Debió recordarla». En ese momento, comprendí que el amor podía trascender el tiempo, los secretos e incluso la muerte. Mi madre me había dado más de lo que nunca supe: la protección de una hermana, la justicia de un padre y la fuerza para enfrentarme a quienes me harían daño. 3 días después del nacimiento de Guillermo, me senté en mi cama de hospital, finalmente capaz de procesar todo lo que había sucedido. La pequeña habitación se había convertido en una especie de santuario, lleno de flores de simpatizantes y custodiado por la seguridad del hospital después de que el arresto de Ricardo fuera noticia nacional. Irene llegó temprano esa mañana con café y pan, una rutina que establecimos rápidamente. Se movía por la habitación con familiaridad, ajustando las persianas y organizando la creciente pila de documentos legales que parecían multiplicarse a diario. «Los medios lo llaman la bofetada que conmovió al mundo», dijo Irene, mostrándome su teléfono. «El video se ha vuelto viral, 20 millones de visitas y contando». Hice una mueca. «¿Hay video?». «De una cámara de seguridad del juzgado. En realidad, nos está ayudando en el caso. El público está completamente de tu lado. Alicia atacando a una mujer embarazada en la corte. Ni siquiera el equipo de relaciones públicas de Ricardo puede dar la vuelta a eso». El bebé Guillermo se movió en su cuna, haciendo pequeños ruidos de succión. Lo cogí, aún maravillada de lo natural que se sentía ser su madre.
¿Qué hay de nuevo con Sofía? La expresión de Irene se puso seria. La fianza de Ricardo se fijó en 5 millones de euros. La pagó de inmediato, por supuesto. La de Alicia se fijó en 500,000, pero nadie se ha ofrecido a pagarla. Así que todavía está en la cárcel y cantando como un canario. La inspectora Pérez dice que les ha dado suficiente para que Ricardo se vaya a la cárcel por 20 años. Fraude financiero, conspiración y potencialmente cargos de asesinato por su segunda esposa. Ajusté la posición de Guillermo, dejando que mamara. Todavía no puedo creer que él supiera. Cuando Alicia dijo que lo había hecho antes, no pienses en eso, dijo Irene con firmeza, sentándose en la cama a mi lado. Concéntrate en este pequeño y en mejorarte. No puedo dejar de pensarlo. ¿Y si no me hubiera enterado de la aventura? ¿Y si me hubiera quedado? Habría sido la siguiente. Irene me tomó la mano libre. Pero no te quedaste. Saliste. Estás a salvo. Si no hubieras aparecido en el juzgado, yo debería haber venido antes. Te observé durante semanas, tratando de averiguar cómo acercarme. Tenía miedo de que me rechazaras. Apreté su mano. ¿Cómo podría rechazarte? Eres mi hermana. La hermana que siempre quise, pero pensé que había imaginado. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento, viéndome alimentar a Guillermo. Entonces Irene habló de nuevo, con voz vacilante. ¿Puedo contarte algo sobre por qué me hice abogada? Asentí, sintiendo que esto era importante. Cuando tenía 15 años, tuve una relación abusiva, comenzó Irene. Él era mayor, tenía 18. Todos pensaban que era perfecto. Buenas notas, atleta estrella, encantador. Pero a puerta cerrada, era controlador y manipulador. Me aisló de mis amigos, monitoreaba mi teléfono. Me decía que no era nada sin él. El corazón me dolió por mi hermana. Duró un año, antes de que mamá se enterara. Ella sospechaba, pero yo era buena ocultando los moretones. Cuando finalmente los vio, no dudó. Marchó a la comisaría y presentó cargos. Luego me encontró el mejor terapeuta y abogado que pudo pagar. ¿Qué le pasó a él? Llegó a un acuerdo por un delito menor y fue puesto en libertad condicional. Pero mamá se aseguró de que todos supieran lo que había hecho. Me protegió con ferocidad, incluso cuando yo estaba enojada con ella por arruinarme la vida, como lo llamaba en ese momento. Los ojos de Irene estaban distantes, perdidos en el recuerdo. Me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, las mujeres tienen que protegerse unas a otras porque el mundo no lo hará por nosotras. Somos la red de seguridad de la otra. Eso suena a mamá, dije suavemente. Hablaba de ti constantemente durante ese tiempo, de cómo deseaba que me conocieras, que me apoyaras. Dijo que se suponía que las hermanas se enfrentaban a estas cosas juntas. Y ahora lo estamos, dije. Solo 20 años tarde. Irene se rió, limpiándose las lágrimas. Más vale tarde que nunca. Llamaron a la puerta y Sofía Ruiz entró. Buenos días, señoras. ¿Cómo está nuestro pequeño guerrero? Le sonrió a Guillermo, que había terminado de comer y dormía felizmente. Perfecto, dije. ¿Qué hay de nuevo? La sonrisa de Sofía se volvió depredadora. Oh, tengo tan buenas noticias. Los bienes de Ricardo han sido congelados a la espera de la investigación criminal. Los contadores forenses encontraron cuentas ocultas por valor de millones que no reveló. Estamos hablando de un fraude financiero masivo. ¿Qué significa eso para el divorcio? Significa que obtendrás todo lo que te mereces y más. Pero eso ni siquiera es la mejor parte. Sofía sacó su tablet. La confesión de Alicia incluía detalles sobre las prácticas comerciales de Ricardo. Aparentemente, ha estado usando su empresa para lavar dinero para algunas personas muy desagradables. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Lavado de dinero? El Ministerio de Hacienda ya está involucrado. Ricardo Velasco va a caer,
y va a caer duro. Irene silbó. Realmente pensó que era intocable. Hombres como él siempre lo creen, dijo Sofía, hasta que se enfrentan a mujeres que se niegan a ser víctimas. La doctora Elvira Ocampo entró entonces, llevando un pequeño osito de peluche. Espero no interrumpir. Quería ver a mi paciente favorita. Estábamos discutiendo la inminente caída de Ricardo, dijo Irene con satisfacción. La doctora Ocampo puso el oso en la cuna de Guillermo. ¿Cómo estás procesando todo esto, Sara? Es mucho cambio muy rápido. Consideré la pregunta. Me siento libre. Por primera vez en 3 años, siento que puedo respirar. ¿Está mal? ¿Debería sentirme culpable? ¿Por qué te sentirías culpable?, preguntó la doctora Ocampo. Porque lo amé una vez, o eso creía, y ahora su vida está destruida. Él destruyó su propia vida, dijo Sofía con firmeza. Tú solo dejaste de permitir que él destruyera la tuya. Tiene razón, asintió la doctora Ocampo. Lo que sientes es completamente normal. Estás de luto por la relación que pensabas que tenías mientras celebras tu libertad de lo que realmente era. La jueza Navarro apareció en la puerta, llevando un ramo de rosas rosadas. Lo siento, ¿es un mal momento? Papá. Irene se puso de pie para abrazarla. Todavía me resultaba extraño escuchar a Irene llamarla así, ver su afecto. ¿Cómo están mis chicas hoy?, preguntó, con los ojos suaves mientras se posaban en mí y en Guillermo. Estamos bien, dije, aún acostumbrándome a tener una figura paterna en mi vida. Guillermo se alimenta bien y duerme mejor. ¿Puedo? Hizo un gesto hacia el bebé. Asentí y cuidadosamente levantó a su nieto, sosteniéndolo con facilidad. «Ha hecho esto antes», observé. «Irene tuvo un cólico terrible cuando era bebé», dijo. Y luego se corrigió. «Quiero decir, eso es lo que me contó tu madre cuando nos reencontramos brevemente, cuando Irene tenía alrededor de 1 año. Pude abrazarla un par de veces antes de que se fuera de nuevo», terminó Irene. «Está bien, papá. Todos hicimos lo que creímos que era mejor en ese momento». Mientras la jueza Navarro mecía a Guillermo, el teléfono de Sofía sonó. Lo revisó y jadeó. «¿Y ahora qué?», pregunté, casi con miedo a saberlo. «La abogada de Alicia acaba de contactarme. Quiere llegar a un acuerdo, un testimonio completo contra Ricardo a cambio de una sentencia reducida». «¿Qué tipo de testimonio?», preguntó Irene. «Todo. Cada crimen, cada aventura, cada manipulación financiera. Tiene grabaciones». «¡Sara!», exclamó Irene. «Grabó en secreto a Ricardo durante años como seguro». La habitación se quedó en silencio mientras asimilábamos esta información. «Estaba planeando chantajearlo», dije lentamente. «Por eso estaba tan segura». «Exacto», dijo Sofía. Pero no contó con que él la tirara debajo del autobús en el momento en que se volviera un inconveniente. La jueza Navarro habló con cuidado. «No debo comentar sobre un caso activo, pero hablando puramente como abuelo, espero que se haga justicia por completo». «Así será», prometió Sofía. «Me aseguraré de ello». La doctora Ocampo revisó su reloj. «Tengo que irme. Pero Sara, quiero verte la próxima semana para una sesión. Vas a necesitar apoyo para procesar todo esto». Después de que se fue, miré a mi sistema de apoyo, mi hermana, mi padre, mi abogada. Hace 6 meses, me había sentido completamente sola. Ahora tenía una familia de verdad, que eligió apoyarme. «Quiero establecer una fundación», dije de repente. Todos se giraron para mirarme. «Para mujeres como yo. Mujeres jóvenes atrapadas en relaciones que creen que no tienen opciones. Quiero usar el dinero que obtenga de Ricardo para ayudar a otras a escapar». «La Fundación Elena Martínez», sugirió Irene. «Para mujeres que escapan del abuso narcisista». «Perfecto», asintió la jueza Navarro. «El legado de protección de tu madre continúa. Y yo me aseguraré de que obtengas suficiente dinero para marcar una verdadera diferencia», dijo Sofía con una sonrisa de tiburón. Guillermo hizo un pequeño sonido y lo miré.
Tu padre puede ser un criminal narcisista, pero tú vas a crecer rodeado de personas que luchan por la justicia. Vas a aprender que la verdadera fuerza no se trata de controlar a los demás, sino de levantarlos. El sol de la tarde se colaba por las ventanas del hospital mientras me preparaba para el alta. Guillermo, que ahora tenía 5 días, dormía plácidamente en su silla de coche mientras Irene me ayudaba a empacar los regalos y las flores acumuladas. La atención de los medios había sido abrumadora. Todos los principales noticieros querían una entrevista con la mujer cuya audiencia de divorcio había expuesto una conspiración de asesinato. «El coche está listo», dijo Irene, cerrando la última bolsa. «La seguridad nos acompañará al garaje. Todavía hay reporteros por todas partes», asentí, ajustando la manta de Guillermo una vez más. Estaba nerviosa por dejar la seguridad del hospital, pero el doctor Ruiz nos había dado el alta a ambos. «Espera», llamó una voz familiar desde la puerta. La jueza Navarro estaba allí, con un aspecto inusualmente incierto. «¿Podría hablar contigo en privado por un momento, Sara?» Irene se dispuso a irse, pero la detuve. «Quédate, por favor. Somos familia». La jueza Navarro entró, cerrando la puerta detrás de ella. Parecía luchar con sus palabras, tan diferente de la presencia imponente que mostraba en la corte. «He estado pensando en tu madre», dijo finalmente, «en Elena, en las decisiones que tomó». Esperé, sintiendo que esto era importante. «Ella vino a mi sala del tribunal una vez», continuó. «Hace unos 15 años. Tú habrías tenido 13. Era una audiencia de modificación de custodia. Tu padre quería mudarse de ciudad contigo». Me contuve la respiración. Lo recuerdo. Papá decía que mamá estaba siendo irracional. Luchó como una leona por ti. Se representó a sí misma porque no podía pagar un abogado. Yo no sabía quién era para mí entonces, por supuesto, pero recuerdo que me impresionó su determinación. ¿Ganó? Parcialmente. Negué la solicitud de reubicación, pero tuve que mantener el acuerdo de custodia. Tu padre tenía mejores recursos, un hogar estable. Tu madre estaba luchando económicamente. Su voz se volvió ronca por el arrepentimiento. Si hubiera sabido que era la Elena que había amado, si hubiera sabido que eras mi hija, no podría haberlo sabido, dije con suavidad, pero debería haberlo visto. Tienes sus ojos, su barbilla y la forma en que te mantuviste en mi sala del tribunal durante tu audiencia. Era exactamente como ella se mantuvo ese día, dignificada a pesar de todo. Irene se acercó a su padre. «Papá, no puedes torturarte con lo que hubiera pasado». ¿Que no puedo? Tuve 2 hijas de las que no sabían nada. Elena luchó sola mientras yo avanzaba en mi carrera. Me hacía exitoso. Podría haberla ayudado. Ella tomó su decisión, dije, sorprendiéndome por la falta de amargura en mi voz. Mamá era orgullosa. No habría querido ayuda de alguien a quien había abandonado. La jueza Navarro sacó un sobre gastado de su chaqueta. «Me envió esta carta un mes antes de morir. La he llevado conmigo desde que Irene me encontró, pero no he tenido el valor de abrirla». Me la entregó. Mi nombre estaba escrito en el frente con la distintiva caligrafía de mi madre. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel cubierta con la cuidadosa escritura de mi madre. «Mi queridísimo Guillermo, si estás leyendo esto, es porque Irene te ha encontrado, tal como yo sabía que lo haría. Ella es como tú, decidida, brillante, incapaz de dejar un misterio sin resolver. Hay algo más que necesitas saber. Tienes otra hija. Sara es tuya, aunque ella no lo sepa. David Martínez aceptó criarla como si fuera suya a cambio de mi silencio sobre sus aventuras. Parecía la mejor solución en ese momento. Era joven e ingenua y pensé que estaba protegiendo a todos.
pero me equivoqué. Te robé a 2 hijas. Les robé a un padre y la una a la otra. Es mi mayor arrepentimiento. Sara es especial, Guillermo. Tiene tu sentido de la justicia, pero también una dulzura que la hará vulnerable a quienes la exploten. Si estás leyendo esto, yo ya me he ido y ella está sola. Por favor, si puedes encontrar en tu corazón, cuídala. Ella necesitará protección, aunque no sabrá cómo pedirla. Nunca dejé de amarte. Espero que algún día puedas perdonarme. Para siempre tuya, Elena. La carta temblaba en mis manos. Ella lo sabía. Sabía que se encontrarían. La jueza Navarro estaba llorando abiertamente ahora, algo que sospechaba que rara vez hacía. Intentó decírmelo tantas veces. Había llamadas telefónicas en las que empezaba a decir algo y luego se detenía. Ahora lo entiendo. No podemos cambiar el pasado, dijo Irene, con la voz ahogada por la emoción. Pero estamos aquí ahora, todos nosotros. Guillermo eligió ese momento para despertarse, su pequeño llanto llenando la habitación. Lo levanté de su silla de coche, sosteniéndolo cerca. Su nieto lo necesita, le dije a la jueza Navarro. Nosotras también. No importaba cómo habíamos llegado allí. Lo que importaba era que ahora éramos familia. La jueza Navarro se acercó, con la mano revoloteando con incertidumbre sobre la cabeza de Guillermo. Quiero ser un buen abuelo, un buen padre, pero no sé cómo. He sido un juez durante tanto tiempo que he olvidado cómo ser solo una persona. Me protegió en esa sala del tribunal, le recordé. Incluso antes de saberlo. Eso es ser un padre. Y ha sido maravilloso conmigo, añadió Irene. Paciente, amable, recuperando el tiempo perdido sin presionar demasiado. Ustedes, chicas, están siendo demasiado generosas, dijo. Pero pude ver lo mucho que sus palabras significaban para él. Sofía entró sin llamar, con el rostro sombrío. Tenemos un problema. Todos nos tensamos. Ricardo está en libertad bajo fianza y ha estado dando entrevistas. Está manipulando la historia, afirmando que Alicia lo manipuló, que él también es una víctima. Algunas personas se lo están creyendo. Sentí el familiar aleteo de pánico en mi pecho. Está tratando de controlar la narrativa. No en mi guardia, dijo Sofía con firmeza. He hecho los arreglos para que des una entrevista, solo una, con una periodista en la que confío. Contaremos tu historia, la historia completa, y luego dejaremos que el sistema legal haga su trabajo. No sé si estoy lista. Lo estás, interrumpió Irene. Eres la persona más fuerte que conozco. Tienes razón, dijo la jueza Navarro. Y no estarás sola. Todos estaremos allí contigo. Miré a Guillermo, que me miraba con ojos desenfocados. Por él, podía hacer cualquier cosa. ¿Cuándo? Le pregunté a Sofía. Mañana por la tarde, en el apartamento de Irene. Territorio neutral, un ambiente cómodo. Hablando de eso, dijo Irene, se vienen a vivir conmigo. Tengo mucho espacio y no deberían estar solas. Comencé a protestar, pero Irene me interrumpió. Mamá me perseguiría si te dejara ir a cualquier otro lugar. Además, Guillermo necesita conocer el lugar de su tía. Va a ser su segundo hogar. Mientras se preparaban para irse, la inspectora Michelle Pérez llegó. Señora Martínez, lamento molestarla, pero tengo noticias. ¿Buenas o malas? Pregunté con cautela. Ambas. Alicia ha aceptado testificar. Nos ha dado todo. Documentos, grabaciones, incluso vídeo. Ricardo va a ir a prisión por mucho tiempo. ¿Y las malas noticias? Está liquidando bienes rápidamente, tratando de esconder dinero en el extranjero. Estamos trabajando para detenerlo, pero ya se ha hecho algo de daño. Los ojos de Sofía brillaron. ¿Cuánto? Unos 10 millones de euros hasta ahora. Pero no se preocupe, lo estamos rastreando. Y con las cuentas ocultas que encontramos, todavía hay mucho para la señora Martínez y Guillermo. No se trata del dinero, dije en voz baja. Nunca se trató del dinero. Se trata de justicia.
Y tendrás ambas, dijo la jueza Navarro con la autoridad de su cargo. Puede que tenga que recusarme del caso criminal, pero tengo colegas que se asegurarán de que se haga justicia. Mientras me dirigía al garaje, rodeada de seguridad y familia, sentí una extraña sensación de paz. El hombre con el que me había casado había resultado ser un monstruo, pero de las cenizas de esa relación había ganado mucho más. Gracias, le dije a Irene cuando llegamos al coche. ¿Por qué? ¿Por encontrarme? ¿Por ser mi hermana? ¿Por no rendirte? Irene me abrazó con cuidado. La familia no se rinde. Mamá nos enseñó eso. La jueza Navarro metió las bolsas en el maletero, con un aspecto más de abuelo que de distinguido jurista. Elena estaría muy orgullosa, dijo suavemente. De ambas. El apartamento de Irene era una revelación. Espacioso, moderno, pero cálido, con fotografías cubriendo cada superficie. Descubrí que muchas eran mías, fotos que Irene había encontrado o que nuestra madre le había enviado a lo largo de los años. Era como ver mi vida a través de los ojos de otra persona. Esta es de tu graduación del bachillerato, dijo Irene, señalando una foto. Mamá estaba tan orgullosa. Lloró durante horas después. Recorrí la imagen con el dedo. Se veía tan joven, tan esperanzada. Yo pensé que no había ido porque no le importaba. Tu padre no la dejó. Te vio desde el otro lado de la calle. La entrevista era en 2 horas. Sofía me había preparado con posibles preguntas, pero nada podría realmente prepararme para contar mi historia al mundo. Guillermo estaba comiendo cuando llegó la periodista, una mujer de unos 40 años llamada Patricia Chen, con ojos amables y una reputación por manejar historias delicadas con cuidado. Gracias por confiarme esto, dijo Patricia, configurando su grabadora. Quiero que sepas que tienes el control total. Si necesitas detenerte en cualquier momento, nos detendremos. Asentí, ajustando a Guillermo en mis brazos. Irene se sentó a mi lado. La jueza Navarro se puso detrás del sofá y Sofía se colocó donde pudiera verla en busca de apoyo. Empecemos desde el principio, dijo Patricia con suavidad. ¿Cómo conoció a Ricardo Velasco? Tomé aire y comencé. Tenía 25 años. Trabajaba en un evento benéfico. Él era encantador, exitoso, todo lo que pensé que quería. Me cortejó sin descanso. Flores, regalos, viajes sorpresa. Pensé que era romántico. Ahora sé que fue bombardeo de amor. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Gradualmente. Tan gradualmente que no me di cuenta al principio. Hacía comentarios sobre que mis amigos estaban celosos de nuestra relación. Me sugirió que no necesitaba trabajar, ya que él podía proporcionarme todo. Antes de darme cuenta, estaba aislada, financieramente dependiente y completamente bajo su control. Hábleme del abuso narcisista, miré a Guillermo, sacando fuerzas de su rostro pacífico. El abuso narcisista es insidioso porque te hace dudar de tu propia realidad. Ricardo me decía que estaba exagerando, que era demasiado sensible, que era afortunada de que me aguantara. Me ignoraba durante días y no estaba de acuerdo con él, y luego actuaba como si nada hubiera pasado. Y cuando me quedé embarazada, se puso furioso, me acusó de tratar de atraparlo. Fue entonces cuando me enteré de Alicia. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿La mujer que la agredió en la corte? Sí. Aunque he aprendido que era más que solo su amante. Era su cómplice en cosas terribles. ¿Se refiere a la muerte de su segunda esposa? Asentí. Las lágrimas comenzaron a caer. Una joven y su bebé murieron por culpa de ellos, y yo podría haber sido la siguiente. Irene me tomó la mano mientras Patricia continuaba. ¿Cómo se siente ahora con respecto a Ricardo? Consideré la pregunta. Siento lástima por él. Está tan vacío por dentro que tiene que destruir a otros para sentirse poderoso.
pero también quiero que se le haga responsable, no solo por mí, sino por todas sus víctimas. Y Alicia es una depredadora que encontró un compañero dispuesto en Ricardo. Se potenciaron mutuamente en sus peores impulsos. Patricia se volvió hacia la jueza Navarro. Su señoría, ¿cómo se siente al descubrir este lazo familiar en tales circunstancias? La jueza Navarro se aclaró la garganta. Ha sido una lección de humildad. He pasado mi carrera impartiendo justicia, pero no vi la injusticia que le estaba sucediendo a mi propia hija. Me ha hecho reconsiderar muchas cosas. ¿Presidirá el caso criminal? No. Me he recusado, pero confío en mis colegas para que lo manejen apropiadamente. Entrevista continuó durante otra hora. Hablé de la bofetada, el parto de emergencia, encontrar a mi hermana y a mi padre. Al final, estaba agotada, pero me sentía más ligera. Una última pregunta, dijo Patricia. ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres en situaciones similares? Miré directamente a la cámara que habían instalado. No estás loca, no eres demasiado sensible, no estás sola. La vergüenza no es tuya, le pertenece a tu abusador. Y te mereces mucho más. Hay personas que te creerán, te apoyarán y te ayudarán a escapar. Por favor, pide ayuda. Tu vida te está esperando al otro lado del miedo. Después de que Patricia se fue, nos sentamos en silencio por un momento. Luego el teléfono de Sofía explotó con notificaciones. ¿Qué es?, preguntó Irene. Sofía se desplazaba rápidamente. La entrevista no se transmitirá hasta mañana, pero alguien ha filtrado qué sucedió. Ricardo está teniendo un colapso en las redes sociales. Nos mostró sus publicaciones, mensajes incoherentes y enojados sobre ser perseguido, sobre que yo era una cazafortunas y sobre la injusticia de todo. Se está destruyendo a sí mismo, observó la jueza Navarro. Ningún abogado aconsejaría esto. Javier Cortés lo dejó como cliente esta mañana, dijo Sofía con satisfacción. Nadie quiere asociarse con él ahora. Guillermo comenzó a llorar y me levanté para pasearlo por el apartamento. Al pasar por la ventana, vi una multitud que se reunía afuera. Irene se unió a mí en la ventana. Abajo, las mujeres sostenían carteles. Justicia para Sara. Protejan a las mujeres embarazadas. Crean a las supervivientes. Te están apoyando, dijo Irene con asombro. Nos están apoyando a todas, corregí. A todas las mujeres que han estado donde yo he estado. A la mañana siguiente, la entrevista se transmitió. En cuestión de horas, había sido vista millones de veces. La respuesta fue abrumadora. Miles de mujeres compartiendo sus propias historias, ofreciendo apoyo, exigiendo justicia. Pero la verdadera victoria llegó esa tarde cuando la inspectora Pérez llamó. Lo tenemos, dijo simplemente. Ricardo ha sido arrestado por conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y fraude. No hay fianza esta vez. No va a salir. Me hundí en el sofá, con Guillermo en mis brazos. Se acabó. El caso criminal acaba de comenzar. Pero sí, se va por mucho tiempo. Después de colgar, miré a mi familia reunida. Quiero ir al juzgado. ¿Para qué?, preguntó Irene. Para verlo arrestado, para mirarlo a los ojos una última vez. La jueza Navarro se puso de pie. Entonces vamos juntos. El juzgado estaba rodeado de medios de comunicación y simpatizantes. Cuando nuestro coche se detuvo, la multitud se apartó respetuosamente. Las mujeres extendieron la mano para tocarme suavemente, ofreciendo palabras de aliento. Dentro, encontramos un lugar donde podíamos ver a Ricardo ser llevado. Estaba esposado, su traje caro arrugado, su rostro demacrado. Cuando me vio, intentó abalanzarse hacia mí, pero los oficiales lo detuvieron. «¡Hiciste esto!», gritó. «¡Lo arruinaste todo!». Di un paso adelante, con Guillermo seguro en mis brazos, e Irene y la jueza Navarro a mi lado. «No, Ricardo, tú hiciste esto.
Cada elección, cada crueldad, cada crimen, todo eso fuiste tú. No eres nada sin mí. Eras una don nadie antes de mí, y serás una don nadie después. Sonreí entonces, una sonrisa genuina que pareció confundirlo. Te equivocas. Yo era alguien antes de que intentaras romperme. Y definitivamente soy alguien ahora. Soy una superviviente, una madre, una hermana, una hija. Soy libre. Mientras los oficiales se lo llevaban, todavía despotricando, me volví hacia mi familia. Vamos a casa. Afuera, la multitud había crecido. Alguien comenzó a aplaudir, luego otro, hasta que el sonido fue atronador. Me paré en los escalones del juzgado, los mismos escalones donde mi vida había cambiado hace solo unos días, y levanté la mano en señal de reconocimiento. «¡Sara, Sara, Sara!», coreaba la multitud. «Te has convertido en un símbolo», dijo Irene en mi oído. «Entonces será mejor que sea digna de ello», respondí. Sofía apareció a mi lado. «El papeleo de la fundación está listo cuando quieras. Y Sara, Alicia quiere reunirse contigo». Mi estómago se revolvió. «¿Por qué?». «Dice que tiene algo importante que decirte. Algo sobre tu madre». La reunión con Alicia se fijó para la semana siguiente en la cárcel. Había agonizado sobre si debía ir, pero finalmente, la mención de mi madre lo había decidido. Irene insistió en acompañarme, y Sofía hizo arreglos para la seguridad. Alicia se veía diferente en su mono naranja, más pequeña, sin su ropa de diseñador y su maquillaje cuidadosamente aplicado. Sin embargo, sus ojos seguían siendo calculadores. «Gracias por venir», dijo Alicia. A su voz le faltaba su veneno habitual. «Tienes 5 minutos», respondí con frialdad. Alicia se rió con amargura. «Todavía tan correcta. Eso es lo que le gustó a Ricardo de ti al principio. Ya sabes, la pequeña esposa perfecta que nunca lo desafiaría. 4 minutos y 40 segundos. Bien, tu madre vino a verme hace 2 años. Contuve la respiración. Eso es imposible. Ya estaba enferma, aunque lo ocultaba bien. Ella sabía de Ricardo y de mí. Había contratado a un investigador privado. Irene se inclinó hacia adelante. «¿Por qué vendría a verte a ti? Para advertirme. ¿Puedes creerlo? Quería advertirme sobre Ricardo. Dijo que había visto lo que le había hecho a su segunda esposa. Sospechaba lo que habíamos hecho y no quería que otra mujer muriera». Mis manos temblaron. «Mi madre trató de salvarte». Me reí en su cara. Le dije que era una anciana patética cuya hija había hecho un buen trato. Pero dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: «Las mujeres como tú creen que son depredadoras, pero solo son otra víctima esperando a suceder. Él también se volverá en tu contra». Tenía razón, observó Irene. El rostro de Alicia se retorció. Me dejó su tarjeta. Dijo que la llamara si alguna vez necesitaba ayuda. La tiré. Pero después de que Ricardo me abandonara en esa sala de tribunal, recordé sus palabras. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté. «Porque quiero que sepas que tu madre lo vio todo. Sabía lo que era Ricardo, lo que yo era, y aún así trató de protegernos a todos, incluso a mí. Eso requiere una fuerza que no entiendo». Alicia metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña llave. «Ella me dio esto. Dijo que si algo le pasaba, se la diera a usted. La guardé. No me pregunte por qué». El guardia permitió que Sofía tomara la llave y me la pasara. Era pequeña, de latón, con un número grabado. «Caja de seguridad», dijo Sofía. «Parece que es del Banco Nacional de España». Miré la llave, luego a Alicia. «¿Es esto una especie de juego?». «No hay juego. Tu madre fue la única persona que me miró y vio a un ser humano en lugar de una amenaza o una herramienta. Le debo esto». Mientras salíamos de la cárcel, sostuve la llave con fuerza. «Tenemos que ir al banco ahora». El Banco Nacional de España era una vieja institución en el centro, todo mármol y caoba. El gerente reconoció a la jueza Navarro
y agilizó el proceso para acceder a la caja de seguridad. En la sala privada, abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías y una carta dirigida a mí. Mi queridísima Sara, si estás leyendo esto, es porque me he ido y de alguna manera te has encontrado con Alicia. Rezo para que ella te haya dado esta llave como le pedí, aunque sé que es poco probable. He estado observando a Ricardo durante 2 años. Contraté investigadores, reuní pruebas, documenté todo. Sé lo que es, de lo que es capaz. Quería protegerte, pero sabía que no me creerías. Estabas demasiado enamorada, demasiado confiada. Así que he hecho lo que pude desde las sombras. Las pruebas en esta caja deberían ayudar si alguna vez necesitas divorciarte de él o presentar cargos. Hay grabaciones, fotografías, documentos financieros que muestran su lavado de dinero y declaraciones de mujeres a las que ha herido antes que tú. También incluí algo más: documentación de tu verdadera paternidad. Guillermo Navarro es tu padre biológico. He incluido la prueba de ADN que me hice cuando eras un bebé. Lamento haberte ocultado esto, pero era joven, estaba asustada y pensé que estaba protegiendo a todos. Sabe que todo lo que hice fue por amor. Eras la luz de mi vida, mi mayor logro. Sé fuerte, mi querida niña. Tienes más aliados de los que crees. Todo mi amor, mamá. Me hundí en una silla, abrumada. Irene agarró los documentos, escaneándolos rápidamente. Oh, Dios mío, Sara, esto es todo. Fotos de Ricardo reuniéndose con criminales conocidos. Grabaciones de él discutiendo el lavado de dinero. Pruebas sobre la muerte de su segunda esposa. Tu madre construyó un caso completo. La jueza Navarro estaba examinando los resultados de la prueba de ADN. Se hizo esto hace 28 años. Lo supo todo el tiempo y guardó la prueba. Sofía estaba al teléfono de inmediato. Necesito pasarle esto a la inspectora Pérez. Esto es una mina de oro de pruebas. Pero yo estaba leyendo otra carta. Esta era más corta. Para Irene. Sé que encontrarás a Sara eventualmente. Eres demasiado terca para no hacerlo. Por favor, protégela. No tiene tu fuerza, tu experiencia para defenderte. Sé la hermana que no pude dejar que fueras. Con amor, Elena. Irene estaba llorando ahora, sosteniendo la carta. Sabía que vendría por ti. Ella orquestó todo esto. Dije con asombro. Incluso desde el más allá nos estaba protegiendo. Llamaron a la puerta. El gerente del banco entró, con aspecto preocupado. Jueza Navarro, hay un señor Velasco aquí exigiendo acceso a esta caja. Dice que su esposa, ex-esposa, corregí con firmeza, y no tiene ningún derecho legal a esta caja. ¿Debo llamar a seguridad? La jueza Navarro se puso de pie. No, yo me encargo. Salió y pudimos escuchar su voz, autoritaria y fría. Señor Velasco, está violando la orden de alejamiento al estar a menos de 150 metros de Sara. Tiene 30 segundos para irse antes de que lo haga arrestar. La respuesta de Ricardo fue inaudible, pero oímos pasos que se alejaban rápidamente. La jueza Navarro regresó. Se ha ido, pero sabe que tenemos algo. Bien, dije con una nueva fuerza en mi voz. Que se preocupe. Esa noche, nos reunimos en el apartamento de Irene para revisar todo. Las pruebas eran contundentes. Es probable que Ricardo pasara el resto de su vida en prisión, pero fueron los objetos personales los que más me afectaron. Fotos de mi madre mirándome desde lejos en las graduaciones, recitales, mi boda, siempre allí, siempre protegiendo, incluso cuando no lo sabía. Era mi ángel guardián, susurré. Guillermo comenzó a llorar y lo levanté de su cuna. Mientras lo sostenía, sentí la presencia de mi madre de alguna manera, aprobando, orgullosa. Deberíamos usar esto para la fundación,
dije de repente. Algunos de estos documentos detallan los bienes ocultos de Ricardo. Una vez que sean confiscados, ese dinero podría ayudar a muchas mujeres. La Fundación Elena Martínez, sugirió Irene, para mujeres que escapan del abuso narcisista. Perfecto, asintió la jueza Navarro. El legado de protección de tu madre continúa. Mientras planeábamos, sentí un cambio dentro de mí. Ya no era solo una superviviente. Me estaba convirtiendo en una guerrera, como mi madre, como Irene. El dolor se estaba transformando en un propósito. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Esto no ha terminado. Ricardo», dijo Sofía, mirando el mensaje. «Está desesperado». «Que lo esté», dije, sorprendiéndome por mi calma. «Ya no puede hacernos daño». Mamá se aseguró de eso. Miré a mi alrededor, a mi familia, mi sistema de apoyo, mi futuro. Ricardo había intentado romperme, pero en cambio, me había liberado para convertirme en quien estaba destinada a ser. 2 meses después, me paré frente al juzgado una vez más, pero esta vez me mantuve erguida. Guillermo, que ahora tenía 3 meses, estaba en los brazos de Irene, y la jueza Navarro estaba a mi otro lado. El juicio criminal estaba comenzando, y yo sería la testigo estrella. La presencia de los medios era aún mayor que antes. La historia se había vuelto internacional. Una joven embarazada agredida en la corte, descubriendo a su familia, exponiendo un asesinato. Tenía de todo: drama, justicia, reuniones familiares y un villano que todos amaban odiar. «No tienes que hacer esto», dijo Sofía por 10ª vez. «Las pruebas de tu madre son suficientes». «Necesito hacerlo», respondí, «para cerrar el círculo, por todas sus víctimas». Dentro, la sala del tribunal estaba llena. Ricardo se sentó en la mesa de la defensa con su nuevo abogado, con aspecto demacrado y enojado. Alicia estaba siendo juzgada por separado y había aceptado testificar contra él a cambio de una sentencia reducida. El fiscal, el abogado del distrito, Guillermo Morrison, era conocido por su minuciosa preparación y sus devastadores interrogatorios. Me dijo que con las pruebas de mi madre y el testimonio de Alicia, la condena era casi segura. El fiscal Morrison llamó a Sara Martínez al estrado. Avancé, cada paso medido y seguro. Había practicado este momento con la doctora Ocampo, visualizándome fuerte y serena. Después de jurar, me senté y miré directamente a Ricardo por primera vez desde su arresto. Él trató de intimidarme con la mirada, pero no me inmuté. «Señora Martínez», comenzó Morrison, «por favor, cuéntele al tribunal sobre su matrimonio con el acusado». Hablé con claridad, detallando la progresión del bombardeo de amor, al aislamiento y al abuso. Hablé del control financiero, la manipulación, las constantes críticas que habían desgastado mi autoestima. Me dijo que era afortunada de que él me hubiera elegido. Dije, que nadie más querría a alguien tan patético como yo. Lo dijo tan a menudo que empecé a creerlo. Cuando descubrió la aventura, 6 meses antes de la audiencia de divorcio, encontré mensajes de texto entre él y Alicia Romero. ¿Cómo la afectó ese descubrimiento? Estaba devastada, pero también aliviada. Me dio una razón para irme que otros entenderían. Irme a causa del abuso emocional se sentía más difícil de justificar, incluso para mí. Morrison introdujo las pruebas: fotos, grabaciones, documentos financieros. Cada pieza pintaba un cuadro de Ricardo como un criminal calculador que usaba su riqueza y encanto para destruir vidas. Señora Martínez, ¿era consciente de lo que le pasó a la segunda esposa del acusado? No hasta que Alicia confesó, pero mirando hacia atrás, hubo señales. Ricardo a veces decía cosas como, «No querrás terminar como...», y yo pensaba que se refería a divorciada.
Ahora sé que se refería a muerta. El abogado de Ricardo, Pablo Soler, se puso de pie para el interrogatorio. Era joven, ambicioso, claramente tratando de hacerse un nombre. Señora Martínez, ¿no es cierto que se casó con mi cliente por su dinero? No. Me casé con él porque creía que me amaba, pero disfrutó del estilo de vida que le proporcionó su riqueza. Disfruté de compartir una vida con alguien que pensé que era mi compañero. El dinero nunca fue lo que importó. Y aún así, aquí está, buscando un acuerdo de divorcio significativo. Mi voz se hizo más fuerte. Estoy buscando lo que es justo después de años de trabajo no remunerado como su esposa, anfitriona y apoyo emocional. Y lo que es más importante, estoy buscando apoyo para nuestro hijo, que merece ser mantenido por su padre. Un hijo cuya paternidad mi cliente cuestiona. Sentí que Irene se tensaba en la galería, pero me mantuve en calma. Ricardo sabe que Guillermo es su hijo. La prueba de ADN lo confirmó. Su negación es solo otro intento de evitar la responsabilidad. Soler intentó varios ángulos, pero yo estaba bien preparada. Respondí a cada pregunta con honestidad, pero con cuidado, sin perder la compostura. Finalmente, Morrison se puso de pie para la redacción. Señora Martínez, ¿qué impacto ha tenido esta experiencia en su vida? Pensé cuidadosamente. Ha destruido a quien yo era, pero me ha permitido convertirme en quien estoy destinada a ser. He encontrado una familia que no sabía que existía. He descubierto una fuerza que no sabía que tenía, y he aprendido que las mujeres que se apoyan entre sí pueden superar incluso a los abusadores más poderosos. Mientras me dirigía al estrado, pasé a Alicia, que estaba siendo llevada para testificar. Nuestras miradas se encontraron, y Alicia sintió levemente, una especie de reconocimiento. El depredador reconociendo a la presa que se había convertido en una guerrera. El testimonio de Alicia fue devastador. Detalló cada crimen, cada plan, cada encubrimiento. Reprodujo grabaciones de Ricardo discutiendo el asesinato de su segunda esposa, sus operaciones de lavado de dinero, sus planes para destruirme si no acataba el divorcio. Dijo que era fácil deshacerse de las mujeres embarazadas, dijo Alicia, con la voz plana. Un empujón por las escaleras, y el problema se resuelve solo. La galería se quedó sin aliento. Varios miembros del jurado parecían enfermos. ¿Discutió específicamente hacerle esto a Sara Martínez? Sí. Dijo que si luchaba contra el divorcio, nos encargaríamos de ella como nos encargamos de Carolina. Ricardo se levantó de un salto. ¡Perra mentirosa! Dijiste que me protegerías. El juez golpeó su mazo. Señor Velasco, contrólese o será expulsado. Ella miente. Todo fue idea suya. Ella es la que empujó a Carolina. Alicia sonrió con frialdad. Tengo la grabación de usted diciéndome que lo hiciera, Ricardo. ¿Le gustaría que la reproduzca? La sala del tribunal estalló. El juez pidió orden, pero el daño ya estaba hecho. Ricardo se había incriminado a sí mismo en un tribunal abierto. Durante un receso, me quedé en el pasillo con mi familia. Guillermo se estaba quejando, y lo alimenté discretamente mientras Irene me protegía de las miradas indiscretas. Casi ha terminado, dijo la jueza Navarro. Él está acabado. La inspectora Pérez se nos acercó. Sara, estuviste increíble ahí arriba. Tu madre estaría orgullosa. Ella es la verdadera heroína, respondí. Sus pruebas son las que lo están condenando. No, la inspectora no estaba de acuerdo. Tú eres la heroína, sobreviviste, te mantuviste firme y estás ayudando a otras mujeres a hacer lo mismo. La Fundación Elena Martínez ya había ayudado a decenas de mujeres en solo 2 meses. Irene dirigía los servicios legales. Yo proporcionaba apoyo entre pares, y la jueza Navarro había reclutado a otros profesionales legales para que se ofrecieran como voluntarios. Cuando se reanudó la sesión, Ricardo subió al estrado en contra del consejo de su abogado. Su testimonio fue un divague de acusaciones,
negaciones y finalmente, confesiones enojadas. Sí, tuve aventuras. Sí, escondí dinero. Pero la muerte de Carolina fue un accidente. Alicia malinterpretó lo que quise decir. ¿Qué quiso decir, señor Velasco?, preguntó Morrison con suavidad. Solo quería que se fuera, no que nadie muriera. Pero alguien murió. Tu esposa embarazada, un niño por nacer. El rostro de Ricardo se contorsionó. Eso no se suponía que iba a pasar. Alicia se excedió. Así que admite la conspiración, objetó Soler frenéticamente. Pero el daño ya estaba hecho. Ricardo se había implicado por completo. El jurado deliberó durante solo 3 horas. Esperé en una pequeña habitación con mi familia, con Guillermo durmiendo plácidamente en su portador, ajeno a los trascendentales eventos que se desarrollaban. Pase lo que pase, dijo Irene, ya has ganado. Eres libre. Tienes a Guillermo y nos tienes a nosotras. Y la fundación está ayudando a tantas mujeres, añadió Sofía. Tu historia ha inspirado un movimiento. Cuando el alguacil nos llamó de vuelta, mi corazón latía con fuerza. Sostuve la mano de Irene con fuerza mientras el jurado se ponía de pie. En el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, encontramos al acusado, culpable. En el cargo de asesinato en segundo grado, encontramos al acusado, culpable. En el cargo de lavado de dinero, encontramos al acusado, culpable. La lista continuó, culpable de todos los cargos. Ricardo pasaría el resto de su vida en prisión. Ricardo se giró para mirarme mientras los oficiales se preparaban para llevárselo. Lo arruinaste todo, escupió. Me puse de pie sosteniendo a Guillermo. No, Ricardo, lo recuperé todo, mi vida, mi dignidad, mi familia. Tú eres el que lo perdió todo, y te lo hiciste a ti mismo. Mientras se lo llevaban con grilletes, sentí que un peso se me quitaba de los hombros. Realmente se acabó. Fuera del juzgado, cientos de simpatizantes se habían reunido. Aclamaron cuando salimos. Patricia Chen estaba allí con su equipo de cámaras. Sarah, ¿cómo te sientes? Libre, dije simplemente. Y agradecida. Agradecida por mi hermana que me encontró, por mi padre que me protegió sin siquiera saber quién era yo, y por mi madre que me protegió incluso después de la muerte. ¿Qué sigue para ti? Criar a mi hijo para que sea un buen hombre, hacer crecer la fundación, ayudar a otras mujeres a encontrar su libertad. ¿Alguna palabra para las mujeres en situaciones similares? Miré directamente a la cámara. Eres más fuerte de lo que crees. Tu abusador quiere que creas que eres débil, que lo necesitas, pero es una mentira. Ellos te necesitan a ti, tu energía, tu luz, tu fuerza. Recupérala. Vete. Corre si tienes que hacerlo. Hay una comunidad entera esperando para atraparte. Esa noche, nos reunimos en la casa de la jueza Navarro, una hermosa casa colonial que rara vez usaba, prefiriendo su apartamento en la ciudad, pero que ahora se estaba llenando de familia. Irene había trasladado algunas cosas, planeando visitas regulares. Guillermo y yo teníamos nuestra propia habitación para cuando quisiéramos quedarnos. Nunca pensé que tendría esto, dijo la jueza Navarro, viendo a Guillermo dormir en sus brazos. Una familia, nietos. Elena me dio este regalo, aunque no me lo merecía. Ella te perdonó, dije suavemente. Quería que estuviéramos todos juntos. Irene levantó su copa de vino. Por Elena Martínez, la mujer más fuerte que nunca llegamos a conocer del todo. Por mamá, estuve de acuerdo, levantando mi vaso de agua. Por la madre de mis hijas, añadió la jueza Navarro, con la voz ahogada por la emoción. Mientras brindábamos, Guillermo abrió los ojos y emitió un feliz gorgoteo, como si estuviera de acuerdo. ¡Qué final tan increíble para esta historia! Si te ha gustado, dale like a este video y compártelo, para que más personas puedan conocer
la fuerza de Sara. Nos vemos en la próxima historia.